Pues otra vez les decimos bienvenido a la casa de Dios. Qué gozo tenerles hoy en el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición que usted se haya dado cita en la casa de Dios en un tiempo tan importante como este. Bendecimos también a los que están conectados con nosotros a través de los medios sociales de Facebook y YouTube, y bendecimos sus vidas. Siempre declaramos que todo lo que Dios desata aquí lo desata en tu vida y en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Y entendemos el poder de la oración, que el Señor Jesucristo dijo: donde dos o tres se ponen de acuerdo en fe y creen en mi nombre, yo lo haré para la gloria del Padre. Y estamos en un día poderoso. Hay poder de Dios en esta casa. ¿Cuánto lo pueden sentir? Y Dios ha decidido en este fin de semana que tú y yo vamos a cruzar al otro lado. Tú y yo vamos a salir de cualquier situación en la cual hemos estado estancados, hemos estado batallando, nos hemos sentido que nos estamos hundiendo, que nos estamos ahogando. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario y Él resucitó. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él Él resolvió el problema que nos separaba de Dios, nos separaba, que es el problema del pecado. Él fue a la cruz y Él, no teniendo pecado, fue a la cruz y murió por nosotros, por nuestros pecados. Eso es lo que dice Isaías 53, que Él tomó sobre su cuerpo, tomó la paga de nuestros pecados y nuestras iniquidades y nuestras maldiciones y nuestras transgresiones, y Él molido fue para que en Él nosotros podamos ser rescatados, salvados, sanados, libres, hechos nueva criatura en Él. Alabado sea su nombre. Pero al tercer día, ese domingo, un domingo como hoy, día de resurrección, Él resucitó entre los muertos y resolvió el problema de la muerte. Resolvió ese problema de nosotros. Será que nosotros estamos aquí y cuando nos morimos desaparecemos y dejamos de existir. Será que nosotros podremos llegar a tener comunión con Dios siempre, o terminaremos en el infierno. Él resolvió ese problema cuando Él venció no solo el pecado en la cruz, pero venció la muerte en la tumba, cuando Él se levantó de entre los muertos y resucitó y dejó aquella tumba vacía. Diga conmigo: mi Dios es grande. Ciertamente yo pudiera enseñarle de muchas maneras acerca de este día de resurrección, pero el Señor me ha dado una palabra rema, porque muchos de nosotros nos encontramos en este año de adversidad, en este año de sacudimientos, en este año de desafíos y pruebas. Dios ha dicho que su pueblo avanzará en medio de todo eso, pero muchos nos hemos encontrado batallando aguas muy turbias en el espíritu, los cuales han estado afligiendo nuestra alma y han estado deteniendo el propósito de Dios. Pero hoy tú y yo decimos y declaramos, dígalo conmigo: Jesucristo venció, Jesucristo resucitó, mi Señor vive. Y Él me dice: cruza, y yo cruzaré en su nombre poderoso. Vamos a ir a la escritura, al Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 45 en adelante. Vamos a leer del 45 al 52. Vamos a tomarlo ahí, porque en este pasaje nos habla, los diferentes evangelios nos hablan acerca de la crucifixión de nuestro Señor y de la resurrección. Pero este pasaje nos da unas
verdades muy importantes que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Porque hoy no solo estamos celebrando ese evento magno que partió la historia en dos, porque la historia está entre antes de Cristo y después de Cristo. Este evento fue tan magno que fue la restauración de todas las cosas a través del Señor Jesucristo. Por eso el Nuevo Testamento llama al Señor Jesucristo el segundo Adán, aquel que vino a restaurar todo el plan y propósito de Dios con la humanidad. Y en medio de todo eso tenemos unas verdades poderosas que nos habla este pasaje de Mateo 27. Lo tomamos del verso 45, donde dice: al mediodía ya nuestro Señor Jesucristo había sido torturado, le habían puesto la corona de espinas, lo habían flageado 39 veces con aquel látigo que tenía 9 puntas de huesos, de dientes, de cosas. Ya él había cargado la cruz, estaba ahí en Golgota, en ese lugar llamado la Carabela, y fue levantado, fue clavado en aquella cruz y fue levantado por ti, por mí. Y eso sucedió al mediodía, y por 3 horas él estuvo ahí en esa cruz. Desde el mediodía, dice, se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y yo he venido a decirte algo, que tu Dios y mi Dios es el Rey del universo, y desde hace muchos años Él había planeado, desde miles y miles de años, Él había planeado la redención que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Él es un Dios que planea, Él es un Dios que promete, y Él es un Dios que cumple. Ese es tu Dios y mi Dios. Y lo poderoso es que lo que Él planea, Él lo ejecuta hasta el día, la hora y el segundo que Él lo planeó. Mire qué poderoso es nuestro Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Por eso en este mes, este primer mes, que es el mes de Nisan, que para nuestro calendario grecorromano es entre marzo y abril, y estamos nosotros ahí. ¿Todavía estamos en Nisan o ya nos cruzamos al otro? Todavía estamos en Nisan. El pueblo de Israel le llama a este mes el primer mes, o el mes de meses, o el primer mes, porque se cree que Dios creó el universo, todo el universo, en este mes, en este tiempo que tú y yo estamos. Y no solamente Dios creó el universo en este mes, sino que Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, y que ese pueblo iba a crecer y iba a estar en Egipto, y después iba a ser liberado después de 400 años. Todo eso se lo dijo Dios a Abraham en Génesis 15, y Dios lo cumplió tal como lo planeó. Él lo planea, Él lo promete y Él lo cumple exactamente como lo dice, porque tu Dios es grande. Y Él ha dicho acerca de este año que tú y yo, en medio de adversidades, en medio de pruebas, en medio de caminar por el valle de sombra de muerte, Él dijo: mi pueblo avanzará en este año 2025, y mi pueblo será victorioso y fructificará en este año 2025. Muy diferente a lo que a veces sentimos, que parece que nos estamos ahogando, o que el enemigo nos va a literalmente matar, o nos va a literalmente robar el futuro que Dios ha establecido para nuestras vidas. Pero este es un pueblo que le cree a Dios. Este es un pueblo que verá la bondad de Jehová en esta tierra de los vivientes. Este es un pueblo que entiende que Dios lo ha traído, lo ha cruzado por un desierto y lo ha traído a este momento, y lo ha traído a este momento para entrar en las promesas de Dios y ver el poder de Dios, porque nuestro Dios salva y rescata y protege y sana y libera y nos llena de su amor y de su poder. Nuestro Dios es grande.
Dice que desde el mediodía estaba el Señor Jesucristo ahí y a nadie lo estaba obligando a hacer lo que él hizo. Él mismo le dijo a los discípulos: nadie toma mi vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba obedeciendo, confiando y obedeciendo a el Padre Celestial, que es una de las llaves poderosas para nosotros cruzar. Nosotros necesitamos aprender a creer en Dios y obedecer. Entonces dice aquí que Él estaba ahí colgado, sufriendo en esa cruz desde el mediodía, y se llenó de oscuridad, los cielos se llenaron de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Entonces los teólogos, los estudiosos de la Biblia dicen que el cielo se puso negro porque se conglomeró todas las entidades demoníacas. Y eso lo leemos en la palabra de Dios, porque 1000 años antes que Jesucristo estuviera en la cruz, en adoración, el rey David en el Salmo 22, él lo pudo ver colgado en esa cruz, clavado en esa cruz. Y en el Salmo 22 dice que mientras él estaba ahí, él tuvo sed y le pasaron en sus labios agua amarga, y que mientras él estaba ahí colgado, los demonios venían como perros a morder sus carnes. ¿Por qué en esas 3 horas todo el infierno estaba mordiendo y torturando a tu Señor y a mi Señor? Para que Él dijera basta. Porque en el momento que Él dijera basta, las huestes de ángeles iban a venir a arrestar a todos esos demonios, pero tú y yo no tuviéramos la salvación completa, la salvación grande que nosotros tenemos, la redención en su sangre y en el cuerpo, porque todavía la obra no estaba completada. Por 3 horas no fueron los clavos, sino que fue el amor de Jesucristo por ti, por mí. La confianza y la humildad de Él hacia el Padre, de ser humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice Filipenses 2, Él se humilló hasta lo sumo, pero ahora el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo, y el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y sobre toda la tierra. Ahí mismo en Filipenses 2 el Señor nos dice que tengamos la misma actitud que Jesucristo tuvo. Dígale al que está a su lado: esa es una llave que te está dando Dios para cruzar. La misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahí estuvo el Señor Jesucristo hasta las 3 de la tarde. El próximo versículo dice el 46. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó a voz fuerte y dijo: Elí, Elí, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue ahí donde finalmente Él tomó todo el peso de las maldiciones, de las transgresiones, de las iniquidades, de los pecados de toda la humanidad. En ese momento, ahí fue. Entonces Él hizo esa exclamación: gracias. Entonces dice el siguiente versículo 47. Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que Él estaba llamando al profeta Elías para ayuda. Y uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y la puso sobre una caña de junco y levantó para que él pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera a ver si Elías viene a salvarlo. Verso 50. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Los otros evangelios dicen que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces en ese momento Él le entregó su espíritu al Padre. Y vamos a ver qué sucedió. Verso 51 dice: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en 2. Escuche bien. En ese momento, cuando el precio
fue pagado completamente en el templo, que era el sistema establecido por Dios para que el pueblo de Israel pudiera tener salvación y comunión con Dios. El templo tenía tres partes: el atrio de afuera, donde se sacrificaban sacrificios y se sacrificaba todo tipo de sacrificios, ofrendas de paz, de gratitud, etcétera, etcétera. Estaba el lugar santo. Ese lugar era para los sacerdotes, era para los ministros, era para ti, para mí. Era el lugar donde ellos aprendían a relacionarse más con Dios, a servir a Dios. Ahí estaban los panes, los 12 panes que representaban no solo la palabra de Dios, pero también el pacto de Dios. Estaba la menorá con la lámpara con los 7 fuegos, que representa el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Y mientras tú y yo servimos a Dios, nosotros comenzamos a conocer a Dios. Por eso es necesario que cuando tú recibes a Jesucristo, tú le entregas tu vida a Jesucristo, tú estés dispuesto a seguir. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: seguidme a mí, que usted esté dispuesto a seguir y a servir, a aprender y a servir. Diga conmigo: aprender y a servir, aprender y a servir, aprender y a servir. Ese es el camino de todo el que recibe a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para conocer a Dios, para aprender a servir dentro de ese lugar santo donde experimentamos a Dios, donde aprendemos a adorarle, aquel incienso que de día y de noche levantaba una adoración a Dios. Todo eso estaba en el lugar santo. Y estamos nosotros, nuestro caminar es para que aprendamos a relacionarnos a Dios a través de nuestra comunión, nuestro servicio, nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero todavía ahí había un tope, había una barrera, había una gran cortina que medía más de 9 pies y era como de 3 pulgadas de espesor, que algunas versiones le llaman un velo. Pero velo, cortina, como tú le llames, cuando el Señor Jesucristo pagó el precio por completo, se rasgó de arriba hacia abajo, dice la palabra de Dios. En otras palabras, al otro lado de ese velo estaba el lugar santo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia y la gloria de Dios. Y esa cortina era lo que dividía o separaba al Dios santo del pueblo. Aún lo separaba de aquellos que ya estaban adentro y servían a Dios. En otras palabras, en la presencia gloriosa de Dios estaba separada de la humanidad por causa del pecado y la rebelión de Adán y Eva, y de Eva y Adán, el cual se extendió a través de toda la humanidad. Pero cuando Jesucristo pagó el precio por completo, dice la palabra de Dios, el versículo anterior, 51, dice la palabra de Dios, así dice: en ese momento la cortina del templo se rasgó en 2, de arriba para abajo. En otras palabras, fue una rotura fuerte. O sea, hay cosas que se rompen que no se pueden enmendar. Hay cosas que se rompen, y a eso ha venido Dios en esta noche, en esta tarde. Dios ha venido en esta tarde a traer un rompimiento que el diablo no pueda volver a coser. Hay rompimientos que te llevan a otro nivel, y tú dices, y el diablo no te puede volver a engañar de esa manera. El diablo no puede volver a engañarte de esa manera, porque hay rompimientos de Dios que te empujan a un nuevo nivel con Cristo Jesús. Ponme el versículo ahí, por el amor de Dios, y no me lo quites. El versículo 51. Está bien, vamos con el 52. Las tumbas, lo que tú digas, tú predicas, yo no. Predica tú. Cuando tú quieras, tú me avisas. Cuando yo sigo lo que tú digas. Se rasgó de una manera tremenda, y la tierra tembló y las rocas se partieron en 2. Yo no sé en qué hoyo te ha metido el Señor, pero aquí hay muchos, perdón, que te ha metido el diablo, pero hay muchos aquí que el diablo los ha metido en una cisterna y le ha puesto una roca encima.
y usted trata de salir pero no puede. Y se siente, y usted está afligido y atrapado y siente como que usted sabe que Jesucristo, usted cree en el Señor Jesús, pero hay una roca que tiene que ser partida en dos para que tú puedas cruzar al otro lado. Y hoy Dios te va a dar la llave, ya te la está dando y te la va a seguir repitiendo hasta que tú la captures, la llave, para que tú puedas creer y puedas obedecer al Señor y puedas cruzar en este día de resurrección. Amén. Las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Mire qué cosa tremenda. Usted cree en Dios, y había ahí gente que creyó en Dios, pero ya estaba muerto. Estaban 6 pies bajo la tierra. Y cuando el Señor pagó el precio por completo, dice la palabra que se rompió esa cortina divisora para que tú y yo ahora tengamos una comunión íntima con la presencia de Dios y con el poder de Dios y con la gloria de Dios. Pero dice que también se rompieron rocas de muchos que estaban ya en tumbas y se levantaron y comenzaron a caminar, dice la palabra de Dios. Seguimos al siguiente versículo que dice: salieron del cementerio luego de la resurrección del Señor y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. En otras palabras, aquí la palabra de Dios nos dice: si hay gente que por causa de la obra completada de nuestro Señor Jesucristo, como señal profética, se levantaron de sus tumbas, ¿cuánto más tú y yo que todavía estamos respirando? Dile que está a tu lado: tú no estás 6 pies bajo la tierra. Si el poder de la obra redentora de Jesucristo rompió la roca y levantó a aquellos de los muertos, ciertamente el mismo Dios que te ama y que te ha pagado el precio por ti, te puede levantar y puede romper esa roca para que cruces al otro lado. Alabado sea el Señor. Yo quiero ir a 1 Corintios 15, versos 3 y 6, porque quiero establecer esta verdad hoy en día. El apóstol Pati hablaba acerca de los conejitos, los huevos y toda esta cosa. Y déjeme decirle algo. Usted y yo tenemos que cambiar nuestra actitud. Mire, escúcheme. Si usted es de aquellos que lleva 5, 10, 20, 30 años, es que no hay nada malo, no hay nada malo, enamorado con la cultura, enamorado con toda fiesta pagana, es que no hay nada malo, escúcheme bien, párele en el nombre de Jesús. Porque el viernes, cuando estábamos aquí y estábamos adorando al Señor y tomando la Santa Cena, el Señor dijo: esto lo harán afectuosamente en memoria de mí. Y su salvación fue muy grande, y por causa de su gran amor por nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que consagrarnos. Dígale que está a su lado: Él vale la pena. Dile: por Él yo me consagro. Por Jesucristo. Dígale: no por Sidney que me grite, no me gusta. Es por Él que murió en la cruz del Calvario. Por Él yo estoy dispuesto a consagrarme. ¿Sabe qué es consagrarse? Consagrarse es obedecerle. Obedecerle. Queremos la tierra prometida, queremos las bendiciones, queremos la gloria de Dios, queremos lo mejor, pero no estamos dispuestos ni a renunciar a unos huevos. ¡Qué barbaridad! Es que no hay nada malo. ¿Quién te dijo que no había nada malo? ¿Quién te engañó? Pero ¿sabes por qué te engañan? Porque hay una inclinación en ti
a querer justificar la corriente del mundo, pero debes de dejar de amar al mundo y debes amar al que lo dio todo por ti en la cruz del Calvario, al que derramó su última gota de sangre en la cruz para liberarte de toda maldición, de todo pecado, de toda transgresión. Es hora de que lo ames. Es hora de que lo ames. ¿Ah? Sí, venga. Por supuesto que sí. Venga, pero tiene que venir para acá. Sí, porque es que cuando hablamos de estas cosas después nos podemos a pensar que es que todo es malo. Pero miren, si podemos celebrar la resurrección de Jesucristo, todo lo que podemos hablar de que Jesús murió, resucitó, ¿por qué ligarlo a algo que no es necesario? Si podemos ayudarle a todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande, a valorar la resurrección y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es suficiente que celebrar. Y sabe, si nosotros nos pusiéramos súper estrictos, pues obviamente ni los corazoncitos de San Valentín vamos a usar. pero esta celebración, lo que ha pasado es que el enemigo la ha secuestrado, ¿sí me entiende? La ha secuestrado de tal manera que ahora un niño lo que está expectante es el dulce. Está expectante del dulce y no está expectante en una celebración de su Señor. Entonces, por eso es que nosotros le instamos a que le enseñe a sus niños, o le enseñe a los jóvenes, o le enseñe a las personas que no conocen del Señor, le enseñe la importancia de la resurrección de nuestro Señor, y que podamos aprender a celebrar, porque Dios sí quiere que celebremos. Y no es que ahora todo va a ser malo, pues para eso entonces ni siquiera podemos usar ni poliéster, ¿verdad? Porque es pecado. Entonces no es que nos vamos a volver religiosos, pero sí entienda que hay suficiente que celebrar y suficiente en que enfocarse como para agregarle, como dice mi esposo, ¿verdad? Unos huevitos. Vengan acá, danzoras, vengan acá. Y por ahí había más danzoras, se fueron las otras. Están sirviendo en otras capacidades, vengan para acá. Y habían unas más jovencitas también. ¿Dónde están? Allá están, allá vienen. Es que están sentadas con su familia. Vengan rapidito. Vengan rápido. Usted le pregunta a cualquiera de estas niñas que están aquí y las jóvenes adultas. Usted le pregunta y usted le dice, ¿tú estabas triste porque no buscaste huevito por ahí? No. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros le enseñamos a ellos correctamente, ellos no van a vivir de dulce en dulce. Porque toda la fiesta es acerca de dulce. No, es que no diga que Halloween es malo porque ellos quieren comer dulce. No diga que esto es malo porque ellos se le da otro dulce de otra manera. Este es de huevito en dulce. Entonces es que usted no entiende, porque es que ustedes no entienden. No, escúcheme. Usted le pregunta a cualquiera de estas jóvenes que están aquí y las niñas que están acá, y ninguna de ellas necesita un dulce para estar satisfecho. Ellas están conociendo a Dios y están creciendo con Dios, y ellas son felices y están llenas de la vida de Dios, y ellas comen dulce, pero ellas no viven, estas que están aquí, toda esta generación que está creciendo con un entendimiento que los dulces no tienen nada que ver con las fiestas. Las fiestas son para el Señor y para adorar al gran Rey. Usted quiere hijos y hijas que tengan la fe como tienen estas jovencitas, que aquí cuando se mueven el infierno tiembla, que conozcan a Dios. Usted tiene que dejar de atontar a sus hijos haciendo de cada fiesta una satisfacción solo de dulce. Tiene que entenderlo en el nombre de Jesús. Yo le estoy hablando como un papá. Gracias. Yo quería que ellas mismas te lo dijeran. Porque tú piensas que tú estás siendo injusto porque tu hijo y tu hija no anda de dulce en dulce. Pero cómprale todos los dulces que tú quieras. Compre todos los dulces que tú quieras. Compre las bolsas que sea. Pero te voy a decir algo, tanto en lo físico como en lo espiritual. De dulce en dulce lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfermar y nos vamos a poner débiles
y no vamos a vivir el propósito de Dios. Y papá y mamá, nosotros tenemos el llamado de nosotros cuidarlos y enseñarles la palabra de Dios para que ellos vivan un plan y un propósito y un futuro que Dios estableció. Nuestros hijos no son nuestros. Ellos fueron creados mucho antes en Dios y ellos fueron confiados en nuestras manos. Así que dejémonos de vainas y entendamos que tenemos que vivir la voluntad de Dios y caminar sirviendo a un Dios vivo. ¿Está bien? Estoy hablándole al pueblo correcto. Amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, vamos para acá. Vamos para acá. Dice, y créame que se lo estoy compartiendo con amor, pero con convicción. Porque hay una guerra por las mentes y los corazones de nuestros hijos. Su hijo no va a ser un más que vencedor si usted lo atonta a solamente hacer de cada fiesta huevitos y dulces. Se lo garantizo que no va a ser un más que vencedor. En el espíritu, usted le puede dar las mejores escuelas y él podrá tal vez tener A y B. Pero yo conozco mucha gente muy inteligente que fracasan en la vida. Mucha gente que fracasa en la vida y que no pueden vivir el propósito por el cual Dios los creó. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Entonces necesitamos ser entrenados y crecidos espiritualmente. Diga conmigo, no es religiosidad, es consagración. Porque Jesucristo lo merece. Merece que yo me consagre. Él lo merece. Él lo merece. Si usted lo cree, déle un aplauso al que vive para siempre. Ahora, cuando yo empecé este caminar hace muchos años atrás, hasta cometí muchos errores. Muchos son por ignorancia. Y cuando son errores por ignorancia, Dios los entiende. Pero cuando no son por ignorancia, ya se ha metido una semilla de rebelión. Y esa semilla de rebelión nos va a impedir a que nosotros podamos cruzar a la tierra prometida que Dios tiene para con nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con las semillas de rebelión hacia nuestro Dios. Amén. Entonces regresamos aquí. Yo les transmití a ustedes lo más importante, dijo el apóstol Pablo, y lo que me había transmitido también, se me había transmitido también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Recuerdan que yo le dije que Dios es un Dios que planea, que prepara, promete y cumple, tal como decían las Escrituras. Y lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Déjeme ese ahí un momentito, que necesito decir algo acerca de eso. Lo vio Pedro y otra versión dice que fue Pedro y Juan y después lo vieron los otros. Y amados, tenemos hoy es día de cruzar. Hoy es día de cruzar. Tenemos que amarnos y aceptarnos los unos a los otros. Y hay algunos de ustedes que están emproblemados espiritualmente porque usted quiere que Dios lo bendiga a usted, pero no bendiga a Pedro. Pero es que Pedro es Pedro. Si usted supiera, Pedro es hipócrita. No, sí, lo sabemos. En la Biblia el apóstol Pablo lo reprendió un día por ser hipócrita al apóstol Pedro. No, es que Pedro, si tú supieras, Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Sí, eso es así, lo dice la Biblia. Pedro negó a Jesucristo 3 veces, pero a Pedro lo llamó Dios, y a Pedro Dios lo ungió, y a Pedro Dios lo escogió, y cada vez que el Señor quería darle la experiencia a los 12, primero llamaba a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora, si vamos a cruzar al otro lado, es que tú tienes que dejar de estar mirando a Pedro y a Juan y a Jacobo, y tú tienes que poner tu mirada en el Señor Jesucristo, y tienes que tener paz. Si Pedro va primero, no hay problema. Lo importante es que yo y mi familia podamos cruzar con Dios al propósito de Dios.
Oye, pero qué vaina es esa de que tú enojado y triste porque si Dios no juzga a Pedro y Dios no mata a Pedro, entonces tú no tienes paz. Si el mismo Dios que extiende perdón y misericordia contigo es el mismo que extiende misericordia con Pedro. Y si Dios dice que Pedro va primero y después tú y yo, pues Pedro va primero, porque en este reino hay un solo rey y no eres tú ni yo tampoco. El Rey Jesucristo es el que determina. Él es el que conquistó todo en la cruz del Calvario. Está bien, yo creo que hoy hay 2 o 3 que van a cruzar al otro lado en este día de resurrección. Seguimos ahora, versículo 6. Ahora yo voy a predicar lo que tú quieres que yo predique. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Sí, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Yo leí hace años atrás que aquí en las universidades de Estados Unidos, cuando un evento es presenciado por 3 personas, es digno de estudiar, de investigarlo. Pero cuando un evento es presenciado por 300 personas o más, es un hecho. Eso es lo que dicen las universidades. Entonces aquí dice, aquí el Señor, sabiendo cómo iba a pensar nuestras mentes hoy en día, 2000 años después, viene Él y mete este versículo en la Biblia donde dice: más tarde lo vieron 500 de sus seguidores, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Diga conmigo: es una verdad irrefutable. Mi Señor murió y resucitó al tercer día. Y más de 500 personas lo vieron. Y es una verdad histórica que cuando usted va a Israel, usted no puede regresar con alguna duda acerca de que su Señor Jesucristo sí vino y sí vivió en medio de nosotros y murió y resucitó. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él? Yo quiero compartirle que yo vengo con un rema de parte de Dios en esta tarde. El viernes, cuando estábamos aquí adorando, llegó un momento donde el Espíritu Santo me empezó a revelar que hay muchas personas que están sintiendo un peso horrible, que es como en inglés se llama crushing, que alguien me va a ayudar con la traducción, es aplastador, es un peso abrumador, que como cuando tú sientes que no puedes, aunque quieres no puedes, una fuerza. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en el Getsemaní, en el jardín de los olivos, la palabra Getsemaní significa prensa de olivo, donde se exprimen las olivas para que le salga el aceite. Y él se sentía así bajo esa prensa. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en estos meses, desde que empezó este año, como en una prensa en su mente, en su corazón? Déjeme ver. Aquí hay un buen número de personas que han sentido esa presión. Yo también la he sentido. Y el Señor, en medio de estos meses de guerra espiritual, de desafíos y de cosas, nosotros cada vez hemos estado enfrentando esta presión que viene de parte del enemigo, porque nosotros le servimos a un Dios que desde hace mucho tiempo ya había planeado y preparado, agendado un 2025 de avance y de victoria para ti y para mí. En medio de esa presión, el viernes el Señor nos habló y nos dijo que nosotros tomáramos la postura como la tomó el Señor Jesucristo, que aunque su alma estaba afligida y la presión era tremenda en su alma, Él le oró al Padre y le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Pero el Señor Jesucristo quería otra cosa. El Señor Jesucristo quería que el Padre encontrara a alguien más
que torturaran y que se convirtiera en el Cordero de Dios. Pero el Padre y el mismo Señor Jesucristo sabía que no había otro, que no había otra manera. Y yo quiero presentarte esto. ¿Cuántas veces nosotros sabemos exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero nuestra alma está afligida y no queremos hacerlo? ¿Cuántas veces el Señor te dice: yo te llamo a que me creas cada palabra y la profetice, y nosotros nos callamos y nos hundimos en el mar de la tristeza, del dolor, de la desesperación? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos lleva a ese lugar donde el Señor dice: suelta tu pasado, pero nosotros queremos insistir en sostener el pasado? ¿Cuántas veces el Señor nos lleva a ese lugar donde nos dice: suelta tu dolor? O donde Él nos dice: perdona, pero perdona de verdad como yo te he perdonado. Y nosotros decimos: no, porque si lo perdono se va a salir con la suya. Pero si nosotros perdonamos a alguien, no lo estamos absolviendo. Esa persona también tiene que buscar al Señor Jesucristo, ir al pie de la cruz, y esa persona también tiene que humillarse y tiene que pedir perdón y recibir el regalo del perdón. Pero si tú y yo somos sanados, entonces nosotros vamos a desear que Dios no solo me salve a mí y a mi casa, pero también lo salve a ella y a su casa, a él y a su casa, y al otro y a su casa. Pero si nosotros, amados hermanos, queremos que solo Dios nos salve a nosotros y no lo salve al otro, estamos atrapados ante una prensa que Dios está permitiendo para exprimirnos a tal nivel que nosotros podamos alinearnos con la voluntad y la palabra de Dios y podamos decir: Señor, no lo que yo quiero, pero lo que tú quieras. Lo que yo quiera, pero lo que tú quieras. Vamos a usar a alguien aquí que es ciudadano, un ciudadano. Víctor, tú naciste aquí, ¿verdad? Ven para acá, Víctor. Vamos a asumir que Víctor no tiene la tarjeta verde o el papelito de ciudadanía o lo que sea. Yo no tengo tarjeta verde, nunca la he tenido. Los que somos ciudadanos nunca andamos, no tenemos nada, solo la licencia de conducir. Pero bueno, ni el papel tampoco de hacerse ciudadano, porque nunca nos dan nada. ¿Tú tienes papel de ciudadano? No. No tiene, porque tú naciste aquí, papá. Él lo que tiene es el acta de nacimiento, pero no tiene ni un papel que dice que es ciudadano, mucho menos una tarjeta de nada. Tal vez una tarjeta de Luisiana, tal vez, todavía sí o no. Pero vamos a suponer que él no tenga papeles y el enemigo lo esté torturando. Él está caminando y caminando con el Señor, pero el diablo torturándolo, afligido. Pero si él llega a este lugar donde él sigue diciendo: Señor, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas lo otro, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas lo otro. Y de momento, en medio de su dolor, en medio de esa presión, en medio de ese rompimiento, de ese aplastamiento que está viviendo, él se levanta y pone su mirada en el Señor Jesucristo y dice: Señor, pero no se haga mi voluntad, pero se haga la tuya. Yo confío plenamente en ti, que tú eres más que poderoso para hacer el propósito por el cual tú me hiciste nacer en este tiempo. Yo confío plenamente en ti, Señor Dios, y yo, aunque mi alma, aunque mi mente me quiere otras cosas, yo confío en tu voluntad y en tu poder. Lo que va a suceder es que él va a ser libre. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a haber una de dos cosas: o Dios lo va a permitir que él dé mucho fruto en esta tierra que está aquí, o Dios lo va a regresar a su país y va a dar mucho fruto en la tierra donde Dios lo regrese. En otras palabras, yo estoy orando, yo tengo una oración delante del Señor, y es una oración muy especial por cada uno de todos ustedes, pero a veces me pongo a meditar en qué tan malo puede ser. ¿Qué tan malo puede ser si Víctor regresase a su país? Él está aquí de Estados Unidos.
regresase a su país y en su país levantemos un linaje real. ¿Qué tan malo puede hacer que él se convierta en un ganador de muchas almas y se convierta en un padre de multitudes y en un pastor de muchas ovejas? ¿Qué malo sería si él confía en Dios y confía en su voluntad de que Dios es más que poderoso para protegerlo del maligno y para establecer su voluntad en su vida? No importa si es aquí o es en su país o es en el planeta Marte o en la luna, donde quiera. ¿Qué pasará? Que él será libre y él podrá cruzar en el Espíritu y él podrá vivir el propósito de Dios, y él entenderá: mi unión con Cristo es por encima de las decisiones de cualquier ser humano. Mi vida con Cristo, mi vida está escondida en Cristo y yo confío en Él. Yo le garantizo a usted que esa presión, esa roca que lo está aplastando, se parte en dos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, y cuando Él dijo consumado es y entregó su espíritu, las rocas se rompieron y las tumbas se abrieron y se levantaron los hijos y las hijas de Dios como una señal de que Él es el Dios que hace lo imposible posible, y el Dios que planea, el Dios que prepara, el Dios que promete y el Dios que cumple aún hasta el día y la hora exacta. Lo hizo con el pueblo de Israel. Lo hizo cuando le prometió a Abraham en Génesis 15: para tal año, después de tantos años, yo haré estas cosas, y las hizo. Y las hizo tal como prometió. Di conmigo: mi Dios es grande. Usted dice: no, es que para usted es fácil porque usted es ciudadano. Si usted cree que yo y mi esposa no nos toca estar bajo la prensa del Señor para que Él nos exprima. ¿Usted cree que nosotros no hemos experimentado persecución de diferentes lugares? ¿Usted cree que porque tenemos papeles nuestra vida es fácil? No. Aquí no hay, como dicen en inglés, free ride. Aquí no hay un pase gratis para que usted no pase por ese camino. No. Usted y yo, cuando recibimos a Jesucristo, es como cuando el pueblo de Israel, tal como lo prometió Dios, lo liberó del espíritu de Faraón, y cuando estaban enfrente al Mar Rojo, tenían a Faraón y todo su ejército detrás de ellos, y ahí empezó la primera oportunidad de ellos comenzar a creerle en el Dios todopoderoso que salva y libera. Y ahí muchos se quejaron, muchos dijeron: ¿por qué nos sacaste aquí para morir? Como tal vez algunos han dicho: ¿por qué me traíste hasta acá para que ahora nos devuelvan? No digas eso, no te expreses de esa manera, no deshonres a tu Señor de esa manera, sino que cree en aquel que Dios Padre levantó en un madero, porque Dios le dijo a Moisés: levanta aquel palo que representaba la cruz del Calvario, aquel palo que representaba el bastón del pastor de pastores, y le dijo: levántalo. Y cuando lo levantó, las aguas partieron y el pueblo de Israel pasó en seco y pasó en la dirección a conocer a un Dios vivo en el monte Sinaí, a tener relación con Él y adorarle. Pero muchos no quisieron. Casi todos le dijeron: suba usted, Moisés, y lo que Él diga venga abajo y nos lo dice a nosotros, y nosotros lo hacemos. Mire qué cosa tremenda. El llamado y el propósito era para que todos subieran al monte Sinaí y adoraran a Dios, y en medio de la adoración recibieran la gloria de Dios y fueran empoderados por Dios y conocieran los caminos del Señor. Pero ellos dijeron: no, nos da miedo. Diga conmigo: miedo. Nos da miedo. Entonces sube tú, Moisés, y baja y nos dice qué tenemos que hacer. Pero usted sabe qué pasa cuando usted no conoce al Señor. Que cuando usted no conoce al Señor, alguien más se lo tiene que decir. Usted lo hace de mala gana. A ver, dígame qué es lo que tengo que hacer. Yo los he escuchado a algunos de ustedes. Yo no mucho, porque yo no doy tantas instrucciones, pero el apóstol Pati las da. Y cuando da muchas, ella sí da muchas instrucciones. Cuando le da usted una instrucción: ok, vaya. Sí, está bien. Entonces,
No, I'm not mocking you. Presta atención al mensaje. Yo te estoy hablando cómo las personas reaccionan ante una instrucción. Unas personas ante una instrucción. ¿Están aquí, familia? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionan de esa manera? Porque no conocen la voluntad de Dios. Si conocieran la voluntad de Dios y el Dios que los ha salvado, que murió en la cruz del Calvario, no estuvieran quejándose ante las instrucciones. Pero aquel pueblo de Israel le dijo a Moisés: sube tú, conoce tú a Dios y baja y nos dice que Él quiere que hagamos, y lo hacemos, y ya, y se acabó. Pero no lo hacían, y si lo hacían de mala gana, y se quejaron 10 veces contra Dios y murmuraron infinidad de veces contra Dios, a tal punto que Dios les dijo: esta generación completa muere en el desierto. Sus hijos son los que entrarán a la tierra prometida y tomarán y disfrutarán la promesa que yo le di a su padre Abraham. Wow. ¿Están aquí, familia? Dígale que al que está a tu lado: tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios. Ahora, tu Dios es el Dios que te salva. Y te salva a través de aquel que fue levantado en aquel madero, nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios no solo quiere que vivas una vida con una fe en Cristo para escapar. No más. Diga conmigo: no más. No puede ser que toda nuestra vida, que seamos cristianos de 10 años, de 20 años, y que toda nuestra fe solo nos dé para escapar del diablo. En otras palabras, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti. Allá va el Señor. Y ahí tú escapas y ahí, me escapé del diablo, me escapé. Un escapista. Oye, pero tiene que llegar un momento donde tu fe no sea solo para escapar del infierno o la mano del diablo, y tu fe se convierta en una fe que obedece. Déjeme decirlo nuevamente. Si tú quieres cruzar en este día, tienes que ser de aquellos que le creen a Dios no solo para escapar, pero tienes que tener la fe para entrar. Y la fe para entrar y cruzar ese río Jordán implica que tú y yo vamos a obedecer al Señor. Hay una fe para escapar, pero hay una fe para obedecer. Y es esta fe la que te hace cruzar a este tiempo en el cual nosotros estamos. En este momento, como iglesia, estamos en un momento de rompimiento para nosotros poder cruzar a las promesas que Dios nos ha dado, a esa tierra prometida. Pero para eso hay que cruzar un río Jordán. Y el río Jordán significa, la palabra Jordán significa descender. Y el río Jordán empezaba en un lugar muy alto, el monte Hermón, de donde destilaba agua pura. Pero según el río iba pasando, iba tomando diferentes cosas en todo el camino, y llegaba y descendía hasta el mar muerto, donde no hay vida. Entonces, cuando tú y yo estamos aquí frente al río Jordán, que ellos estuvieron enfrente en un mes como este, en Nisan, el Señor les dijo: no van a escapar, sino que van a tomar todos ustedes que ahora me conocen y que saben que yo soy su Dios. Van a tomar el arca del pacto. Diga conmigo: el pacto. Van a tomar el pacto y lo van a cargar sobre sus hombros. Porque antes no me conocían, pero ahora me conocen. ¿Cuántos de ustedes conocen al Señor no solo como Salvador, pero como aquel que les ha provisto, aquel que ha peleado por ustedes, aquel que los ha liberado del león, del oso, y aquel que tú has aprendido a servirle y a temerle? Entonces Él le dijo: pónganme a los sacerdotes con el arca al frente, y ese eres tú y yo. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice que ahora nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, que aquellos que no éramos pueblo por su misericordia, ahora somos pueblo de Dios. Hemos sido transferidos de la oscuridad
al maravilloso reino de su luz, verdad y justicia, para que proclamemos su luz y sus verdades con otros. Y ellos, Dios le dijo al pueblo de Israel que estaba listo para cruzar a la tierra prometida. Le dijo: las aguas son grandes, las aguas eran grandes y turbias del río Jordán, porque en esta temporada dice la palabra que se desbordaba. Nosotros hemos estado ahí, y cuando el río está crecido, usted da 2, 3 pasos y ¡fua!, se fue completo. Así de hondo es. Y para cruzarlo en ciertos lugares es como de aquella pared a esta otra pared. De la pared del fondo como aquella otra pared del fondo. Y hemos estado ahí. Y cuando tú das 2, 3 pasos, tú dices: ay, Dios mío, inmediatamente te vas completo. Y tú dices que esto es real. Este río Jordán es real. Pero ese río Jordán tiene una aplicación espiritual. Y es que cuando tú y yo estamos listos para nosotros poder cruzar, a caminar en esa temporada de cumplimiento de promesas y de mucha fructificación con el poder de Dios, nosotros no lo hacemos con una fe de escapar, no de esclavos huyendo, no de cristianos débiles que no conocen a su Dios, pero de cristianos que conocen a su Dios, que saben que son hijos y hijas, que saben que son real sacerdocio, saben que son reyes y sacerdotes de su Dios, y que Dios le ha confiado un pacto en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo. El viernes estuvimos tomando Santa Cena y abrazan ese pacto. Y dicen: las aguas son fuertes. Las aguas tienen un objetivo: llevarlo todo a un lugar donde no hay vida, llevarlo todo a la muerte. Las aguas son fuertes y sin Dios ciertamente no puedo caminar, no puedo cruzarlas. Pero con Dios, abrazando el pacto, abrazando la sangre bendita de la cruz, abrazando su cuerpo llagado, abrazando el pacto de la gracia, que Él me ama, que Él me ha declarado acepto, Él me ha declarado su hijo, Él me ha declarado santo en Él, Él me ha declarado más que vencedor por medio de mi fe en Él y el pacto de gracia que Él me ha dado. Yo abrazo el pacto y comienzo a caminar. Aunque parece que me voy a hundir, aunque parece que me voy a ahogar, pero yo tengo que caminar porque Él ha dicho: comienza a caminar. Esta vez las aguas no se van a partir para que tú camines. Esta vez tú empiezas a caminar con mi pacto, con el pacto de la gracia del Señor, del favor de Dios. Es que no importa. De la gente dice: pero es que el diablo, tú no entiendes todo lo que yo he hecho, todo, y permiten que el diablo los llene de culpabilidad, los llene de fracaso, los llene de acusaciones. Pero Jesucristo pagó el precio por completo en la cruz del Calvario, y Él te escogió y Él te amó y te ha confiado un pacto de la gracia. Y cuando tú abrazas ese pacto de la gracia, tú dices: todas esas cosas, todo ese río que está aplastándome, hundiéndome en mi mente para llevarme a un lugar de muerte, yo simplemente no le presto atención, sino abrazo el pacto de la gracia que me ha dado Jesús, y sigo avanzando. Y sigo avanzando en obediencia con el Señor. En obediencia con el Señor. En obediencia con el Señor. Porque cuando tú le crees a Dios y estás dispuesto a obedecer lo que Él te dice, tú vas a ver que según tú entras en las aguas van a empezar a retroceder. Van a empezar a retroceder. Y hay algo poderoso en el pasaje, en el pasaje que íbamos a ir, que ya el tiempo avanzó. Íbamos a ir a un pasaje en Josué capítulo 3, donde dice que cuando ellos empezaron a pisar las aguas, Dios no partió las aguas del río Jordán como lo hizo con el Mar Rojo, sino que dice la palabra, y tal vez ustedes me lo pueden encontrar, muchachos, dice que Él retrocedió las aguas del río Jordán
hasta un lugar llamado Adán. En otras palabras, y dice la palabra que Él cerró, que Él cortó diferentes experiencias a cuando salieron de Egipto o cruzaron el Mar Rojo. Dice, el agua que venía del río de arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse en una gran distancia de allí a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. En otras palabras, he venido yo a decirte, todo lo que he venido a decirte es para este momento. Que Dios me dijo, dile a mi pueblo en este tiempo, por causa de la obra redentora en la cruz de mi Hijo amado Jesucristo, yo estoy cortando toda maldición, estoy cortando todo trabajo de las tinieblas hasta Adán en las vidas de mis hijos, porque la redención de Jesucristo es grande sobre nuestra vida y estoy levantando un pueblo que me cree y me obedece. Un pueblo que tiene la fe no solo para escapar, pero para obedecer y cruzar. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios te dice, tú eres mejor, yo te he ayudado y te he sanado, tú eres mejor que estar allá abajo inundado en pornografía o en todo tipo de cosas inmorales. Y el Señor te dice, yo te amo y mi obra en ti ha sido grande, no tienes que permanecer ahí. El Señor te dice, por mí, no por ti ni por otros, por mí, conságrate. Y tú te levantas porque hay poder en la resurrección del Señor y lo haces por Él y te consagras. ¿Están aquí, familia? O cuando Dios te dice, perdona a tu esposa, la que tú le llamas vieja, que estás a punto de dejar. El Señor te dice, perdónala, como yo te he perdonado. Entonces ahí es que estamos en ese lugar, linaje real, donde Dios te está pidiendo algo. Dios te está pidiendo algo. Dios te está diciendo, yo te amo más a ti que tú te amas a ti mismo. Y tú quieres que sea por aquí o por acá o de esta manera o de esta manera. Pero yo te estoy diciendo, si me amas, obedeces mi mandamiento. Y si crees en mí, yo te doy el poder para obedecerme. Porque cuando tú me obedeces y tú sueltas tu pecado y lo rindes a mí, mi sangre tiene poder para liberarte. Cuando yo te digo a ti, perdona, y tú perdonas de verdad, mi sangre tiene poder para sanar tu corazón herido. Cuando yo te digo a ti, confía en mí y diezma, mi palabra y mi espíritu tienen poder para abrir camino y para darte favor y para prosperarte conforme a mi pacto. Yo he venido a decirte que le servimos a un Dios que desde hace mucho tiempo agendó el 2025 y no es para que tú vivas abrumado, ahogado, siendo aplastado en la prensa, sino que tú sales de esa prensa y tú cruzas el río Jordán cuando tú le dices, Señor, yo confío en tu voluntad para mi vida y yo obedeceré. Yo que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Cuando tú llegas a ese lugar, tú estás listo para tú cruzar el Jordán y el Jordán no te anegará, el Jordán no te arrastrará hasta los lugares más bajos de la muerte, el Jordán no te llevará al mar muerto, sino que el Jordán retrocederá y será cortado hasta la parte más arriba, hasta la parte de Adán. Tú serás libre aún de las maldiciones que cargas de tus padres y de tus abuelos y de tus bisabuelos. ¿Dónde está el ministerio de música? Tú serás libre porque hay poder en la sangre de Jesús.